Bien, hermanos, y nada más haciendo un pequeño recordatorio, hoy iniciamos el capítulo 12 de Romanos. Es un capítulo muy desafiante. Estos siguientes capítulos que tenemos ya prácticamente, para decirlo más claro, estos capítulos que vienen son capítulos en el cual el apóstol Pablo, luego de venir hablando acerca de lo que como creyentes nosotros tenemos que conocer la palabra del Señor, tenemos que vivir de acuerdo a como bajo la guía del Espíritu Santo, entendiendo de que nosotros hemos sido elegidos por Él, entendiendo de que la muerte de nuestro Señor Jesucristo ha sido por toda la humanidad en amor, por su amor de Él, por la misericordia de nuestro Padre. Entonces, todo esto, amados hermanos, canaliza ahora a lo que el apóstol Pablo quiere terminar en estos siguientes capítulos, de los capítulos 12 en adelante, para desembocar en el aspecto clave de que esto tiene que terminar en la manera como nuestra vida es cambiada. Es decir, todo esto que el apóstol Pablo ha venido hablando, para nosotros viene a ser un aliciente, un mandato de que nuestra vida debe de ser cambiada por todo lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. El capítulo 11 de Romanos termina con ese hermoso himno del apóstol Pablo hablando acerca de la grandeza de Dios. Miren ustedes el capítulo 11, verso 33 de Romanos, donde el apóstol termina diciendo estas palabras: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces el apóstol Pablo culmina todo esto desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, dando un himno de alabanza y de adoración al Señor, entendiendo de que ningún ser humano, y aun aunque somos hijos de Dios, nuestra mente aún es completamente finita y lejos de alcanzar la grandeza de los pensamientos de Dios, la grandeza de la soberanía de Dios, la grandeza de la gracia de Dios en la humanidad o para con la humanidad. Así es que en ese sentido es que entonces ya el apóstol Pablo inicia este capítulo 12. Bien, inicia allí en este capítulo 12. No sin antes él, por supuesto, él termina exhortando a la iglesia con compasión, enfocándose en que nosotros necesitamos evidentemente recibir, necesitamos de Dios no solamente recibir todo lo que hemos recibido de Él como creyentes, el Señor nos ha dado, pero no solamente radica en que nosotros recibamos de Él, sino que ahora como creyentes nosotros debemos de dar. Bien, el capítulo 12 se va a enfocar específicamente en eso, en que como creyentes nosotros, si bien hemos recibido todas las cosas del Señor, pero no debemos de quedarnos allí. Es un tema como cuando un mendigo solamente agarra y se sienta y extiende la mano solamente para recibir y no dar nada, sino que como creyentes nosotros hemos recibido del Señor y la meta de Dios es que nosotros no nos quedemos quietos, sino que la meta de Dios es que nosotros actuemos, es decir, nosotros nos rindamos
para servirle al Señor con nuestra vida. Eso es el principal tema de lo que va a tratar este capítulo 12. Miren lo que allí nos muestra Juan capítulo 4, verso 23. Esto es como una pequeña introducción, y por favor anótenlo dentro del punto de la introducción, lo que nos muestra este verso de Juan capítulo 4, verso 23. Nuestro Señor Jesús, hablando con la mujer samaritana, le dice: los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. El propósito de Dios para el creyente no es solamente de que el creyente venga a ser salvo. Y hermanos, esto es algo que nosotros debemos de tenerlo aquí en nuestra mente, de no solamente saberlo, sino tratar de masticarlo y entenderlo en la magnitud que esto realmente amerita. La palabra allí nos indica, nuestro Señor Jesús le dijo a la mujer samaritana: el Señor busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Las personas naturales no pueden adorar a Dios, porque las cosas espirituales para ellos, dice la palabra, son locura. ¿Quiénes están capacitados para realmente adorar a Dios? Somos nosotros, los creyentes, quienes hemos sido cambiados en nuestro corazón. Ahora, ¿dónde es que vamos a adorar? ¿Y en qué tiempo es que vamos a adorar? Nosotros no necesitamos esperar a estar con cuerpos glorificados para recién adorar al Señor. Nuestra adoración al Señor inicia en el aquí e inicia en el ahora. En el aquí y en el ahora. El Señor nos ha dado salvación para que nosotros, con esa metanoia que ha hecho en nuestra mente y nuestro corazón, nosotros estemos plenamente aptos para adorarle. Ese es el propósito fundamental del Señor. ¿Y cómo le vamos a adorar? En la medida en que nosotros cada vez más seamos, dice la palabra, parecidos a nuestro Señor Jesucristo. Efesios 4:13. En la medida en que nosotros seamos más cada vez parecidos a la imagen de nuestro Señor Jesús. A esa medida. La palabra allí también nos indica, Filipenses capítulo 3, verso 3. El apóstol Pablo habla de los creyentes, de nosotros, en esta carta a la iglesia de Filipos. Le dice: aquellos que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, ¿no? La adoración y el servicio del creyente hacia Dios empieza primero por una adoración y un servicio primeramente del alma, del espíritu, y en consecuencia nuestro cuerpo también empieza a ir en esa dirección. Y quizás aquí mi pregunta y desafío hacia nosotros, queridos hermanos, es: ¿buscamos realmente nosotros adorar a Dios con nuestras vidas? Desde el momento en que nosotros nos levantamos, nuestro primer pensamiento viene a ser una actitud de agradecimiento a Dios por un día más que Él nos da sobre esta tierra. En el desenvolvimiento de mi vida, en lo cotidiano, en las tomas de mis decisiones, ¿Dios está presente en cada una de las decisiones que tomo? Cada una de esas decisiones que tomo, mi propósito es de que Dios sea adorado por medio de las acciones que yo hago o de las decisiones que yo tomo. Esto, hermanos, para nosotros es muy importante. Es muy importante comprenderlo. Porque durante todo el transcurso de estos 11 capítulos, el apóstol Pablo prácticamente ha llegado a decirnos verdad tras verdad, verdad absoluta tras verdad absoluta. Y esas verdades, queridos hermanos, es de que Cristo murió por la humanidad. Pero si nosotros ahorita estamos aquí en este momento, y aún aquellos que quienes por razón de la lluvia no han estado presentes en este lugar,
Hermanos, todos nosotros, por la gracia de Dios, hemos sido por el Señor elegidos. Allá entre esa cantidad enorme de condenados, en lo cual también nosotros éramos parte de ello, el Señor en su gracia tomó a algunos y nos llevó, bautizándonos, nos llevó a su familia espiritual. Entonces, ¿cuál debe de ser la actitud del creyente? La actitud del creyente debe de ser un permanente agradecimiento con nuestra vida en lo que nosotros hacemos. El apóstol Pablo comienza en estos versos diciendo allí, capítulo 12, verso 1 en adelante, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que el Señor, queridos hermanos, nos habla por medio del apóstol Pablo. Aquí viene el primer punto en el cual quiero destacar: la práctica de una conducta genuinamente cristiana se demuestra mediante el presentar nuestra vida a Dios. Eso es lo que nos muestra en este primer versículo. Cuando el apóstol Pablo aquí dice así que, es decir, luego de haber terminado ese himno de glorificación a Dios, el apóstol Pablo ya empieza con esto diciendo así que, es decir, ahora, hermanos, en base a todo esto lo que he hablado, en base a todo esto, hermanos, a los cuales les he enseñado, ahora dice el apóstol Pablo, ahora les ruego. Y cuando el apóstol Pablo utiliza esta palabra, ahora les ruego, está utilizando esta voz griega parakaleo. Esta voz griega parakaleo es más o menos como en ese significado inicial, básico, es estar acompañando, es ir al lado, es estar al lado de alguien para ayudarle, para brindarle auxilio. De ahí viene esta raíz de la palabra parakaleo. Y el apóstol Pablo nos dice a nosotros, dice ahí a la iglesia, dice: hermanos, yo les ruego a ustedes. Esta palabra hermanos evidentemente va direccionado a la iglesia, no va direccionado a la gente que no conoce a Dios, porque no conoce ni entiende, no sabe de lo que se trata. Así es que el apóstol Pablo dice: les ruego a ustedes, hermanos, que por las misericordias de Dios, ¿no? ¿Cuáles son, amados hermanos, esas misericordias de Dios a las cuales Pablo está refiriéndose? Está refiriéndose, por supuesto, a esas muchas bendiciones que nosotros hemos recibido. Bendiciones como, por ejemplo, allí en Romanos 11, 29, nos habla acerca de los dones recibidos por Dios, ¿no? Dones en los cuales nosotros vamos a ir hablando, porque en este capítulo 12 va estratificando, va mostrando cada uno de estos dones. Pero una de las razones por las cuales nosotros, amados hermanos, debemos de vivir para el Señor es porque Él en su misericordia nos ha dado los dones. También a nosotros nos ha dado, en su misericordia, nos ha dado salvación, ¿no? Por su bondad, por su gracia, Él nos dio salvación a nosotros, salvación que menciona en Romanos 2:4, salvación que menciona en Romanos 11:22. También en su misericordia Él nos ha dado a nosotros perdón. La palabra de Dios nos dice que Él se puso allí como propiciación por nuestros pecados. Entonces, cuando hablamos aquí, cuando el apóstol Pablo dice: os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, él está diciendo: hermanos, recuerden lo que Dios en su gracia ha hecho por cada uno de ustedes. Y creo que para nosotros, entre lo más importante recordar
es que nuestro Señor Jesucristo dio su vida por nosotros. Cuando voy leyendo la Biblia, y yo sé que cada uno de ustedes también lo estamos leyendo en este mismo proceso, en nuestra vida, en nuestro diario vivir. Hermanos, hay textos tan lindos que nos recuerdan allí, como en Zacarías, cuando el Señor, cuando en este texto mesiánico, el Señor habla y dice en ese texto de que fue vendido, dice, por 30 piezas de plata. Y estas piezas de plata, dice, van y se ponen allí en lo que viene a ser el arca. Luego, más adelante menciona y dice también otro texto mesiánico, dice, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Imagínense, Zacarías está hablando más o menos entre el año, entre 500 y 400 antes de Cristo. Y Zacarías está ya prácticamente profetizando algo que sucedió con nuestro Señor Jesús. Cuando luego de que nuestro Señor Jesús murió en aquella cruz, luego de haber tenido esa fatiga permanente de horas estando clavado, en la cual Él tenía que mover el dorso, levantar el dorso en la cruz para tratar de respirar, pero debido a ese cansancio y debido a los dolores de lo que había padecido durante el proceso hasta llegar a la cruz, nuestro Señor Jesucristo agarró y prácticamente ya no pudo más en las fuerzas humanas, y lo único que le quedó fue decir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y en ese momento en que Él agarró, dice, y entregó el espíritu, nada más un poco de tiempo después, agarra un soldado romano y tiene una lanza y clava esa lanza por el costado de nuestro Señor Jesús hasta llegar aquí entre el corazón y el pulmón. Y lo que vacía en ese momento, dice, y salió de Él, dice, agua y sangre. Es interesante notar esto en el tema, en el aspecto científico. Hermanos, está completamente comprobado. Cuando una persona que llegó a padecer lo que nuestro Señor Jesús padeció, y principalmente en ese intento de respirar, de levantar el dorso vez tras vez para tener a lo menos un poco de aire, llegar a ese cansancio en el cual los pulmones y el corazón ya no dieron y empezaron de alguna manera a generar agua dentro de los pulmones, de tal manera que al momento en el que la lanza fue traspasada, eso fue lo que salió de él, agua y sangre. Allí el apóstol Pablo dice: hermanos, recuerden esto, os ruego a ustedes, por las misericordias de Dios, por el poder de su salvación, por lo que nuestro Señor Jesús hizo con ustedes, porque Él presentó su cuerpo en propiciación por nuestros pecados, porque Él en su misericordia salvó el alma de cada uno de ustedes. Todo esto debe de motivarlos a ustedes a dedicarse completamente. Todos y cada uno debemos de ser, dice, motivados a ponernos allí, a dedicarnos completamente al Señor. Y hermanos, hay dos maneras en las cuales hoy el creyente puede vivir. Una de las maneras en que el creyente puede vivir es tomando una actitud en la cual el apóstol Pablo, la carta a los Corintios, llamó a los hermanos como creyentes carnales. El apóstol Pablo agarró y le dijo a los hermanos: hermanos, es que, discúlpenme, yo no le pude hablar a ustedes como creyentes espirituales, sino como carnales, como niños en Cristo, como niños en los cuales aún todavía el autor a los Hebreos dice que aún se les tiene que dar de beber leche y no un plato fuerte. Cuando el apóstol se dirige a estas personas, está hablándole a aquellos creyentes que, a pesar de tener a Cristo en su corazón, lastimosamente deciden de manera voluntaria o involuntaria, en una actitud pasiva o una indiferencia activa, el creyente decide dejar a un lado el gobierno de Dios para dedicarse a tomar sus propias decisiones.
Y aunque esto les resultará normalmente en frustración en su vida, pero aún todavía permanece con esa actitud. Una persona quien no dedica, un creyente quien no dedica su vida totalmente al Señor y quien no decide no poner al Señor en allí como Señor de su vida, lastimosamente esta persona, este creyente, pasará por muchas situaciones difíciles en su vida, fruto de malas decisiones. El apóstol Pablo nos exhorta entonces a todos nosotros como creyentes, hermanos, vivan para el Señor. Os ruego a ustedes, por su misericordia de Él, que ustedes, dice allí en adelante, se presenten delante de Él. Él termina diciendo, inicia esto en realidad mencionando, presenten todos ustedes sus cuerpos en sacrificio vivo. Cuando el apóstol Pablo está diciendo presenten sus cuerpos, no está hablando de solamente, o sea, en una situación del aspecto orgánico de nuestro cuerpo, sino que el apóstol Pablo está hablando de todo lo que viene a ser la plenitud total e íntegra del ser humano. Ustedes saben, amados hermanos, que nosotros somos seres tripartitos, ¿no? Somos seres tripartitos, pero dividido en dos, la parte material y la parte inmaterial. La parte material es nuestro cuerpo y la parte inmaterial se divide en dos, el espíritu y el alma. El apóstol Pablo, cuando dice aquí, presenten sus cuerpos, viene a ser en este caso una relación de que el creyente, antes primeramente de dar su cuerpo, de rendir su cuerpo a Dios, primeramente el creyente se ha rendido primero en cuanto a su espíritu y su alma. No podría un creyente rendir su cuerpo a Dios sin antes primero haber tomado la decisión de rendir su alma y su espíritu primeramente al Señor. Así es que nos llama a nosotros, hermanos, a que presentemos allí nuestros cuerpos. Nos dice aquí este pequeño texto, el cuerpo del cristiano ha sido comprado por Dios mismo, ha sido rescatado del poder esclavizante del pecado, gracias a la muerte de Cristo. Por tanto, el cuerpo del creyente ya no es su posesión, sino que pertenece plenamente al Señor. Primera de Corintios, capítulo 6, verso 13 nos dice, el cuerpo es para el Señor y el Señor para el cuerpo. Por tanto, nosotros en este sentido debemos de utilizar nuestro cuerpo para instrumentos de alabanza para el Señor. Primera de Corintios 6:20, que a propósito es nuestro texto de memoria, Primera de Corintios 6:20 nos dice, porque vosotros habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Allí, como lo podemos ver, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. ¿Se da cuenta usted, hermano, hermana? ¿Se da cuenta usted de lo que Dios ha hecho, de lo que Dios ha hecho por usted, para que usted hoy pueda ser parte de esta iglesia local? Usted no ha venido aquí o usted no es parte de este lugar porque, no sé, surgió tal vez como a la aventura o por algo circunstancial. Usted está aquí porque hubo alguien que desde antes de la fundación del mundo lo miró a usted, lo conoció a usted, y aunque Dios conoció de que usted definitivamente no podría hacer nada por su salvación, a pesar de ello Él decidió amarlo y decidió elegirlo para que usted en este tiempo usted sea llamado y usted esté listo para servirlo. ¿Cómo usted demuestra de que usted es hijo de Dios? ¿Qué piensan las personas? ¿Qué piensan sus vecinos acerca de usted? ¿Cuál es la imagen que tienen las personas acerca de usted? ¿Cuál es la etiqueta
que ellos tienen acerca de nosotros. La palabra del Señor nos dice que todo en cuanto a lo que dependa de nosotros, dice, estemos en paz con todos. La palabra del Señor nos dice que nosotros debemos de amarnos. En esto conocerán, dijo nuestro Señor Jesús, de que vosotros sois mis discípulos si os amáis unos a los otros. ¿Realmente hay un genuino amor entre nosotros? ¿Realmente esto reluce en las acciones en nuestra vida? Primera de Corintios, el apóstol Pablo mencionó, capítulo 13, versos 4. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, el amor no guarda rencor, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. Y termina diciendo el apóstol Pablo, el amor nunca deja de ser. La manifestación de que nosotros, o la muestra de que nosotros somos hijos de Dios, es cuando nosotros en amor demostramos por medio de nuestras acciones lo que Cristo ha hecho en lo profundo de nuestra vida. Y si, hermanos, si nosotros no estamos viviendo de esta manera, hermanos, nosotros necesitamos reflexionar en cuanto a este aspecto de nuestra vida. El apóstol Pablo allí dice, hermanos, en base a todo esto, a todos estos argumentos y principios que les he dado, hermanos, no nos queda otra cosa a nosotros, sino más bien de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que ese, dice, es nuestro culto racional. Quiero un poquito enfatizar justamente acerca de cada uno de estos elementos que Pablo está utilizando. Cuando el apóstol Pablo habla de la entrega del cuerpo en sacrificio, el apóstol Pablo nos dice, esto, hermanos, es una respuesta de fe a Dios en cuanto a lo que nosotros debemos de hacer. Esto es la demanda de nuestro Señor Jesús hacia nosotros. Miren cómo Apocalipsis capítulo 2, verso 10, anótelo por favor allí en su hojita. Apocalipsis capítulo 2, verso 10, el Señor nos dice allí a la iglesia, sé fiel hasta la muerte. La iglesia, el Señor lanza este desafío a la iglesia en su conjunto y dice, sé fiel hasta la muerte. Hoy en día, hermanos, yo me he estado tomando un tiempo para agarrar y poderles enviar unos pequeños shorts por medio del grupo de WhatsApp. Hermanos, y honestamente aún todavía me he cohibido en realidad de seguir enviando otros videos, porque son noticias muy tristes que está ocurriendo hoy en el mundo. La maldad hoy está realmente dando pasos agigantados de manera impúdica, así, de manera crasa. Hoy día los gobiernos en cada uno de los que son los continentes, los gobiernos cada vez más están mostrando una cara terrible delante de los ciudadanos. En Europa están sucediendo cosas desastrosas en cuanto a los valores. En Asia están prohibiendo la Biblia en su conjunto. China principalmente, Corea del Norte. En África, ni qué decir, son algunos de los videos quienes les he estado mandando hace unos días atrás. La muerte de personas creyentes ahora en África se está haciendo algo de lo cotidiano. Y curiosamente ningún líder de gobierno está levantando o alzando la voz y diciendo, ¿por qué en África
los musulmanes que están muy arraigados a la extrema, están yendo a las iglesias cristianas y están matando a los cristianos. Y están matando al raleo. Esto no quedó siendo desapercibido o no tomando en cuenta por el Señor. El Señor en Apocalipsis nos dice a todos los creyentes: sé fiel hasta la muerte. Hermanos, no sabemos honestamente lo que nos espera. Pero hay algo en lo cual nosotros podemos tener completa seguridad. La palabra de Dios nos dice que el Señor está con nosotros. Y pese a que Romanos 8, de los versos 29 en adelante, dice: el creyente pasará tribulación, angustia, hambre, desnudez. El creyente podrá pasar por todas estas cosas, pero nada de eso será totalmente significativo en comparación a lo que nosotros como hijos de Dios recibiremos allá con Él. Donde dice la palabra en Apocalipsis, dice: todas las primeras cosas, 21:4, todas aquellas primeras cosas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Nada de lo que realmente pasemos aquí en nuestra fidelidad al Señor será enteramente suficiente o será lo suficientemente grande lo que nosotros podamos hacer o las cosas que podamos pasar con respecto a lo que Dios nos dará cuando nosotros estemos en su presencia con Él. Y me encanta lo que muestra allí en Primera de Juan, capítulo 3, verso 3, si no me equivoco. Acompáñenme en sus Biblias, porque para nosotros es importante lo que la palabra de Dios nos dice y la importancia que tiene para nosotros conocer la palabra de Dios. Apocalipsis. Le dije Apocalipsis, no es Apocalipsis. Primera de Juan, les dije 3:3. Primera de Juan 3:3. Y dice, y miren esto, por favor, y reflexionémoslo. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Hermanos, nosotros tenemos esperanza en el Señor. Nosotros como creyentes tenemos esperanza en el Señor. ¿Dónde está nuestra esperanza? En lo que su palabra dice. Si usted agarra y lee la palabra de Dios, si usted agarra y lee la palabra de Dios con detenimiento, hermano, usted, así como con la mayoría de los creyentes en el mundo, nos vamos a dar cuenta de una sola cosa, que lo que está escrito en la palabra literalmente se está cumpliendo en estos tiempos. Y la palabra de Dios termina para con el mundo en esta 70ª semana de Daniel, la semana 70 de la gran tribulación. Hermano, pobre de aquel que se llegue a quedar en ese periodo. Porque a lo menos la iglesia, por la gracia de Dios, la iglesia será llevada. Y la iglesia no pasará por este periodo difícil y catastrófico. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos. En la medida en que nosotros conocemos más la palabra de Dios, ¿a qué nos lleva? Hermanos, nos lleva a una cosa, a que nos purifiquemos cada vez más y más. A que realmente vivamos a Dios realmente en nuestras vidas. Dios, hermanos, no es algo abstracto. Dios, hermanos, no es algo religioso en el que yo vengo y simplemente cumplo actos ceremoniales y nada más cumplo con aquellas cosas de manera superficial. Dios no nos llama a eso.
Dios no nos llama, amados hermanos, a vivir una vida religiosa. Dios nos llama a nosotros a vivir una vida real, de entrega continua, permanente a su voluntad. Y eso es la verdadera relación que tenemos. A eso es lo que nuestro Señor Jesús se refirió en Juan capítulo 10, cuando dijo: tengo mis ovejas y mis ovejas oyen mi voz y mis ovejas me obedecen y mis ovejas me conocen y yo también conozco a mis ovejas. Hermanos, se trata de una relación. Y esa relación, fruto de esa relación, es a lo que el apóstol Pablo nos llama y nos dice: hermanos, vivan sus vidas en sacrificio vivo. Si bien antes el apóstol Pablo está tomando aquí como metafórico lo que sucedía en el Antiguo Testamento, en que ese judío creyente llegaba con su animalito de 1 año, el más gordo, no el perniquebrado, el ciego, el que estaba enfermo, sino el animal más gordo, el mejor de todo lo que tenía dentro de lo que eran todos los animales que tenía. Tomaba el animal, el mejor animal, y lo ponía allí delante del templo, agarraba un cuchillo y cortaba el cuello. Las palabras eran: Señor, yo soy el que merezco la muerte, pero en mi lugar toma por favor este animal. En mi lugar toma este animal como sustituto por mi pecado. El apóstol Pablo toma esto y lo traslada aquí en el Nuevo Testamento y dice: hermanos, así como antes se hacía en el pasado, pero con animales muertos, ahora, dice el apóstol Pablo, yo les exhorto a ustedes a que ustedes sean el sacrificio, pero no un sacrificio muerto, sino un sacrificio vivo, santo. Cuando habla de santo está hablando de una forma de vida que sea como Dios es Él. Cuando habla de santo está hablando de que nuestro Dios es santo y es cercano o está relacionado a todo lo bueno y alejado de todo lo impío, a todo lo perverso. Así que cuando hablamos de santo estamos hablando de llegar a buscar ser como Él, ser separado para Él. La palabra santidad, esta palabra agio, es separado, santo, en el cual al ser separado estamos siendo separados por el Señor para que nosotros hagamos su obra. Y esto, por supuesto, para nosotros constituye ese culto. Termina el apóstol Pablo diciendo: eso para ustedes es vuestro culto racional. ¿Qué es lo que está queriendo decir allí? Lo que Pablo está queriendo decir, eso es realmente su verdadero culto de ustedes. Esto está alejado de todas aquellas formas falsas de culto al Señor. Sino esto es algo verdadero en sus vidas. Eso es lo que está queriendo decir. Esto debe ser algo auténtico en ustedes, una entrega plena, una entrega completa, una entrega total, una autoentrega personal. Esto es realmente el culto espiritual en el cual cada uno de nosotros, los creyentes, debemos de dar. Está totalmente alejado de lo religioso, totalmente alejado. Si usted es una de las personas que se congrega aquí en esta iglesia y simplemente cumple de acuerdo a las formas y a las maneras que se le pide, hermanos, levantémonos, vamos a orar, nos levantamos y oramos. Hermanos, levantémonos, vamos a cantar, nos levantamos y cantamos. Hermanos, siéntese y escuche la palabra, nos sentamos y escuchamos. Formas. Pero si salido de aquí, en su vida diaria, usted muestra un comportamiento diferente a lo que la palabra de Dios dice, eso simplemente por la palabra de Dios es nada más una religión, una forma de vida, solamente formas externas, pero en realidad nada, ningún tipo de cambio interno en el corazón. El apóstol Pablo termina diciendo en este versículo:
Hermanos, eso es lo más natural, eso es su verdadero culto racional. Esa es la manera correcta, la verdadera, en la cual cada uno de ustedes debe de hacer. ¿Cómo estamos viviendo nuestras vidas delante de Dios? Si Dios fuera quien estuviera delante suyo, ¿el Señor a usted lo felicitaría? Si el Señor estuviera hoy delante de usted, el Señor le diría: bien, buen siervo y fiel, bien, hijo mío. O el Señor simplemente, quizás para no decirle alguna cosa, simplemente agacharía la mirada. Hermanos, todos y cada uno de nosotros tenemos esta exhortación del apóstol Pablo. El punto 2 nos habla allí del verso 2, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Así es que en este punto 2, la práctica de una conducta genuinamente cristiana demuestra o se demuestra mediante una vida de santidad. Así que cuando el apóstol Pablo menciona en este verso: no os conforméis, evidentemente viene de una forma negativa. Él está hablando de que el creyente no debe de adoptar los esquemas, el creyente no debe de adoptar la apariencia, el creyente no debe de adoptar la forma, el creyente no debe de conformarse, no debe de amoldarse, no debe de tomar la forma del mundo. Eso es lo que está queriendo decir. ¿Por qué, amados hermanos? Porque el mundo, lastimosamente, está dirigido por Satanás. La palabra de Dios nos dice en diferentes textos, nos dice de que Satanás es el príncipe de este mundo. Y el mundo hoy, amados hermanos, nos está llevando a cosas muy negativas. El mundo hoy dice de que abortar está bien, no hay ningún problema. El mundo dice de que hoy los niños, nuestros hijos, pueden libremente agarrar y autoexplorarse en su cuerpo. El mundo hoy, bajo la ideología de género, dice de que está bien si su hijo pequeño decidiera además participar en su exploración con una persona adulta que le ayude a conocer su cuerpo. Y estamos hablando de un adulto que no sea precisamente el papá y la mamá, sino personas externas. El mundo habla hoy acerca de que está bien en que la gente viva su vida como quiera, como le dé la gana. El mundo hoy habla de todas estas cosas y lo ve como algo normal. Y el apóstol Pablo nos lleva a nosotros en esta exhortación y dice: hermanos, no se conformen a la manera como este mundo va dirigido. No se amolden. En realidad la palabra conformar viene de esta voz en la cual significa molde. Los moldes que nosotros, o en este caso nuestras esposas, utilizan cuando preparan una torta. Agarran, elaboran la masa y esa masa tiene que llevar a ser una torta. Entonces la masa por sí mismo no va a adquirir esa forma. Entonces utiliza un instrumento, un recipiente que tiene ya una forma en el cual vacían la masa para luego ponerlo en el horno y después de un cierto tiempo sacan del horno y esa masa ya no tiene la forma de masa, sino ya tiene la forma que se le ha dado según el molde. Y el apóstol dice: no nos amoldemos a la manera como este mundo está dirigido. No os amoldéis, no os conforméis, dice la palabra. Pero esto también nosotros debemos de poner además las cosas en su lugar. Cuando Pablo habla de esto de no conformarse a este mundo, debemos de entender de que Pablo también no está queriendo decir que nosotros salgamos de este mundo. Si ustedes recuerdan, o que nos aislemos del mundo, nuestro Señor Jesucristo en Juan, capítulo 17, si no me equivoco,
17:15, nuestro Señor Jesucristo hizo una oración. Nuestro Señor Jesús dijo en oración a su Padre, a nuestro Padre Celestial, Jesús dijo: Padre, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Nuestro Señor Jesucristo le dijo en oración al Padre de que el Padre nos guarde a nosotros de la manera en que el mundo va. Dice que los guardes del mal, está queriendo decir que nos guarde del maligno, de Satanás. Así que en este contexto, lo que el apóstol Pablo no está queriendo decir que nosotros debemos de mantenernos alejados allá de las personas como tal, de los no creyentes. No es lo que está queriendo decir. Hay una secta en medio nuestro. Es una secta que ha tenido una mala interpretación de este texto. Esta secta agarra y tienen sus tiempos de sus reuniones y luego dicen: hermanos, nos vamos a reunir en tal lugar, y se reúnen en tal lugar y solamente es entre ellos. Hermanos aquí, hermanos allá, vamos a hacer esto o aquello, pero solamente entre ellos. Si hay alguien que no pertenece a ellos y quiere quizás participar con ellos, no les permiten, porque para ellos es alejarse del mundo, es alejarse incluso de aquellas personas que no profesan su fe. Sin embargo, no es esto lo que el apóstol Pablo está queriendo decir. Primera de Corintios, por ejemplo, capítulo 5, versos 9 y 10, el apóstol Pablo habla a la iglesia corintia y les dice: hermanos, les he escrito a ustedes por carta que no se junten con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir de este mundo. El apóstol Pablo está haciendo claro, el tema de este punto en controversia que pueda ser, es de que el Señor no nos está llamando a alejarnos de las personas del mundo, sino más bien en acercarnos a ellos para hacer luz para ellos en el mundo. El creyente debe de vivir su vida en santidad y el creyente debe buscar relacionarse con las personas del mundo, pero debe de relacionarse con un propósito en específico. Nuestro Señor Jesús dijo de que los creyentes somos la luz y los creyentes somos la sal de este mundo. Así que, hermanos, cuando el apóstol Pablo dice no os amoldéis a este mundo, está refiriéndose a eso, a que no tomemos la forma, a que no nos habituemos a la cultura en el cual el mundo hoy se maneja. Nosotros tenemos una autoridad mucho mayor, y esa autoridad que tenemos, que es mucho mayor a la ley civil, viene a ser la palabra de Dios. Y si bien Romanos capítulo 13 dice de que nosotros debemos de ser respetuosos y obedecer a nuestras leyes civiles, a nuestras autoridades civiles, sin embargo también la palabra nos muestra claramente, por un lado, allá en el Antiguo Testamento con Daniel, y por el otro lado, en el Nuevo Testamento con Hechos capítulo 4, donde en ambas situaciones Dios nos muestra de que su palabra está por encima incluso de la ley civil cuando ésta va en contra de la palabra de Dios. Así que, hermanos, si bien tenemos nosotros, y esto lo vamos a hablar más adelante en el capítulo 13, tenemos una responsabilidad civil de obedecer a nuestras autoridades porque han sido puestas por Dios. Nada se le escapa al control de Dios. Y por tanto nosotros debemos de estar sumisos a la autoridad, ser obedientes. Pero nunca será esto cuando la autoridad ponga leyes que van en contra de la misma palabra de Dios. Así es que en ese contexto, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cuando habla de esto, sino de transformarse, ya viene en este caso el aspecto positivo,
Y en esto lo que Pablo está hablando es acerca de que nos exhorta a que nosotros seamos cada vez transformados. El Señor de entrada nos ha transformado. El Señor ha puesto su Espíritu Santo sobre nosotros. El Señor ha hecho una metanoia en nuestra vida, en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero este es algo en el cual el Señor ha puesto y es algo en lo cual debe de seguir edificándose en la vida del creyente. Nosotros no terminamos con lo que Dios ha hecho en el momento de nuestra salvación, sino que nosotros debemos de continuar. En la carta a los Corintios, el apóstol Pablo dice: hermanos, cada cual, dice, si construyere sobre esto, sobre la piedra angular de nuestro Señor Jesucristo y sobre lo que los apóstoles han enseñado, cada cual, dice, mire cómo sobreedifica. Y cuidado que algunos estén sobreedificando con heno, hojarasca o madera, sino más bien dice que cada uno busque sobreedificarse, dice, sobre lo que viene a ser el oro, la plata, las piedras preciosas, en el cual nuestras obras, dice, serán puestas como por fuego. Hermanos, nuestra vida, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, sobre lo que Dios nos ha hecho, el creyente debe de continuar en su salvación. No que pierda la salvación, sino que dentro del proceso de la salvación, que ya somos salvos, este proceso de la salvación del creyente son 3 etapas. La justificación, que hemos venido a ser salvos; la santificación, que es el proceso de nuestra vida diaria hasta que Él nos lleve; y la glorificación, que viene a ser lo que Él nos hará en nuestro cuerpo nuevo cuando estemos con Él. Así que el apóstol Pablo nos lleva aquí, hermanos, a nosotros, a que nosotros permitamos al Señor, o le permitamos al Señor que Él siga transformando nuestra vida. Usted y yo, amado hermano, tenemos que seguir permitiendo al Señor que siga transformando nuestra vida. El Señor no ha terminado con nosotros en la justificación, en el darnos salvación. El Señor continúa con nosotros hasta que nosotros muramos o hasta que Él nos lleve. El Señor continúa todavía con nosotros en el proceso de nuestra santificación. Quiero animarles, no quiero ya quizás extenderme, el timbre ya ha sonado. Pero hermanos, aquí está el apóstol Pablo haciendo esta reflexión y exhortación desde el punto de vista negativo. No os conforméis a este mundo. Y luego dice ahora desde el punto de vista positivo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo el creyente puede renovar? ¿Cómo puede el creyente seguir siendo transformado, seguir siendo su mente renovada? Sin duda alguna, es por medio de la palabra de Dios. Y nosotros actuar en obediencia. Así que este, hermanos, es el desafío que tenemos, aunque en los bosquejos está hasta el verso 8. Bueno, lo vamos a continuar hasta el verso 8 la siguiente semana. Hay mucho aún todavía que hablar, pero vámonos con este desafío. El desafío para nosotros hoy es: Señor, ¿cómo estoy viviendo mi vida delante tuyo? ¿Mi vida realmente está siendo un sacrificio vivo, santo, agradable delante tuyo? ¿O estoy realmente viviendo mi vida lejos de tu voluntad? ¿Estoy viviendo conforme al mundo, a cómo el mundo está moldando las cosas? ¿Estoy viviendo conforme a ello? ¿O en realidad estoy permitiendo de que tú obres en mi vida y que transformes mi vida? Y esto se traduce en obediencia. Bien, hermanos, así que este desafío es para todos y cada uno de nosotros. Quiero animarles y desafiarles en esta semana a que busquemos al Señor de manera intencional. Bien, vamos a orar. Amado Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la manera en que el apóstol Pablo escribe, Señor, a la iglesia en Roma.
pero este escrito también llega a nosotros y llega a ser para nosotros fundamental. Padre, ayúdanos. Tu palabra nos dice allí que nosotros debemos, Señor, por un lado, entregar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Y además nos dice que no debemos de vivir conforme a lo que este mundo nos está llevando, sino que nosotros tenemos que vivir permitiendo que tú obres por medio de tu palabra en nuestras vidas, transformándonos, transformando nuestro entendimiento, quitando todas aquellas cosas que son malas, que no son tuyas, quitándolo de nuestra mente, renovándolos con todas aquellas cosas que son tuyas, que vienen de tu palabra. Padre, ayúdanos a vivir de acuerdo a tu voluntad. Obra, Señor, en nuestro corazón. Que cada día, Señor, nuestro cuerpo esté allí listo como un instrumento para que tú seas glorificado en nosotros y por medio de nosotros. Te pido, por favor, que hagas esto en cada uno de nosotros, tus hijos, en esta iglesia local, Gracia y Paz. Es en el nombre de Jesús, Señor, que te lo pedimos. Amén.